5 escuelas en 2 años. Rey Sullivan oyó el susurro mientras fregaba el suelo frente a la oficina del director. La mano firme en el mango de la fregona, mientras las palabras se le clavaban como hielo en el pecho. Otra academia privada, otra madre demasiado ocupada para ir. La niña de 10 años estaba sentada sola en la sala de espera, sus zapatos de charol golpeaban rítmicamente una columna de mármol, cada golpe resonando en el pasillo como una cuenta atrás. Arlo Prescott. Incluso su nombre tenía peso en este edificio. Hija de Catherine Prescott, la mujer que era dueña de medio horizonte de la ciudad. Cuando sus miradas se cruzaron a través del suelo pulido, no apartó la vista como la mayoría de los niños al ver al conserje. Lo miró fijamente, a la fiambrera en su carrito, a las 2 raciones envueltas en papel encerado. Humilde y fuera de lugar en una escuela donde los niños llevaban sushi en elegantes cajas bento. Ri no tenía ni idea de que ese momento, ese simple intercambio de miradas sobre una lonchera, cambiaría todo lo que creía entender sobre la distancia entre su mundo y el de ellos. La rutina matutina nunca cambiaba. Rey se despertaba a las 5:30, preparaba café en la misma taza desconchada que su esposa había comprado en un mercadillo hacía 8 años y preparaba 2 almuerzos mientras la ciudad, fuera de la ventana de su apartamento, aún estaba oscura. Sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada para Bailey, cortado en triángulos porque decía que así sabía mejor. Sándwich de pavó y queso para él, bien envuelto en papel encerado para mantenerlo fresco hasta su descanso del mediodía. La lonchera iba a su carrito junto a los productos de limpieza y a las 6:15 ya estaba entrando por la puerta de servicio de la Academia Pinnacle, donde los suelos de mármol brillaban como agua bajo la luz de la lámpara de araña. La escuela olía a dinero antiguo y a cera para muebles. Rey llevaba 3 años trabajando allí, desde que Bailey consiguió la beca que le permitió asistir. La mayoría de los días era invisible, lo cual le venía de maravilla. Él limpiaba los pasillos antes de que llegaran los alumnos, reabastecía los baños durante las horas de clase y fregaba el gimnasio después de terminar el entrenamiento. La rutina era cómoda, predecible, el tipo de trabajo que le permitía divagar mientras sus manos se mantenían ocupadas. Bailey tenía 8 años. Pequeña para su edad, con los ojos oscuros de su madre y la barbilla obstinada de él. Caminaba a la escuela con los otros niños becados, los que vivían en los barrios donde los edificios solo tenían 3 pisos en lugar de 30. Rey la veía a veces en los pasillos entre clases, y ella le dedicaba una rápida sonrisa antes de apresurarse con sus amigos, cuidando de no llamar la atención sobre el hecho de que su padre era quien limpiaba después de todos los demás. Él lo entendía. Los niños tenían sus propias dinámicas sociales que descifrar, sus propias jerarquías delicadas. Ella nunca lo trataba diferente en casa. Se sentaba en su regazo después de cenar y le contaba su día con esa rapidez que tenía, saltando de un tema a otro como un pájaro que revolotea entre las ramas. Eso bastó. Era un martes por la mañana a finales de septiembre cuando Rey oyó hablar por primera vez de Arlo Prescott. Estaba fregando el suelo frente al despacho del director Cunningham, con la puerta entreabierta, cuando las voces llegaron al pasillo. 5 colegios, Catherine. 5 en 2 años. La voz de Cunningham denotaba el cansancio de quien se había repetido demasiadas veces. Los informes de incidentes son más gruesos que todo nuestro manual del alumno. Le ha tirado pintura a su profesor de arte, ha encerrado a una suplente en el armario de material escolar, y la semana pasada, supuestamente empujó a otra alumna a la fuente durante el almuerzo. Hubo una pausa, y luego la voz de una mujer, fría y controlada. Supuestamente, 3 alumnos lo presenciaron. ¿Y qué la provocó? Otra pausa, más larga esta vez. Ese no es el punto, señorita Prescott. Tenemos normas, estándares de conducta. Su hija ha dejado claro que no tiene intención de seguirlos.
Así que la expulsa. Recomendaban un traslado a un entorno educativo más apropiado, mejor equipado para atender a estudiantes con problemas de conducta. Ri seguía fregando, con una pasada lenta y uniforme. El único sonido en el pasillo era el suave chapoteo del agua sobre el mármol. Hacía tiempo que había aprendido que invisible también significaba inaudible. La gente decía cosas a su alrededor que jamás dirían si recordaran que él estaba allí. Tiene 10 años. La voz de la mujer había cambiado. Algo más agudo bajo el control. Ahora es una niña, no un problema de conducta. Señorita Prescott, entiendo que esto es difícil, pero usted no entiende nada. Una silla rechinó contra el suelo. Haré que mi asistente se encargue del traslado. No queremos que Arlo dañe la excelente reputación de la Academia Pinnacle. La puerta se abrió antes de que Ray pudiera apartar su tarjeta. La mujer que salió era alta, vestida con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Ray. Su cabello rubio estaba recogido de una manera que parecía natural, pero no lo era, y sus ojos eran del gris pálido del cielo invernal. Apenas miró a Ray al pasar, su mirada fija en él. El sonido de las piedras resonaba contra el mármol como disparos. Detrás de ella, moviéndose más despacio, estaba la niña. Arlo Prescott era pequeña, más pequeña que Bailey, aunque le llevaba 2 años. Su uniforme escolar estaba impecable. Chaqueta azul marino, falda plisada. Calcetines hasta la rodilla perfectamente subidos. Pero su rostro era un torbellino. Su cabello oscuro, que probablemente debería haber estado recogido en una coleta, se había soltado a medias. Rizos que se escapaban alrededor de su cara. Sus ojos, del mismo gris pálido que los de su madre, estaban enrojecidos y eran feroces. Miró a Ray. Lo miró de verdad, no a través de él como la mayoría de la gente. Su mirada se posó en la lonchera de su carrito, en las 2 porciones visibles a través de la tapa de plástico transparente. Abrió la boca como para decir algo, pero la cerró de nuevo y corrió tras su madre, sus zapatos de charol chirriando levemente contra el suelo mojado. Ray las vio alejarse. En la sala de espera al final del pasillo, pudo ver la silueta de Catherine Prescott a través del cristal esmerilado, con el teléfono ya pegado a la oreja. La chica estaba apartada de su madre, con los brazos cruzados sobre sí misma, mirando al vacío. Algo en esa imagen se le quedó grabado a Ray mientras terminaba su ronda esa mañana. Los ojos intensos de la chica. La forma en que había mirado su lonchera, como si fuera algo extraño y fascinante. La distancia que mantenía con su propia madre, como si fueran desconocidas compartiendo un ascensor en lugar de familia. Pensó en Bailey, en cómo se subía a su regazo sin dudarlo, en cómo aún le tomaba de la mano cuando iban a la tienda de la esquina, aunque ya era lo suficientemente mayor como para pensar que era anticuado. Pensó en el peso de su cabeza sobre su hombro durante las noches de cine, en cómo lo buscaba primero al despertar de una pesadilla. Esa noche, después de recoger a Bailey de la guardería, cenaban en la mesa de la cocina. Espaguetis con salsa de carne y pan de ajo de la panadería de la esquina. Le preguntó por la chica Prescott. Ah, Arlo, dijo Bailey, enrollando los espaguetis en el tenedor, concentrándose en que no se le escaparan. Está en 5º de primaria. Todo el mundo le tiene un poco de miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Bailey se encogió de hombros. Supongo que siempre está enfadada. Se mete en peleas, les grita a los profesores. La semana pasada, tiró la bandeja del almuerzo a la basura sin comer nada y le dijo a la señora Henderson que la comida parecía de un plato de perro. Hizo una pausa, pensando en que la señora Henderson había llorado. Eso no fue muy amable. No, dijo Bailey, mirándolo con expresión seria. Pero Samantha Reed dijo que los padres de Arlo se divorciaron el año pasado y que su padre se mudó a Londres y ya no llama. Y su mamá siempre está trabajando, todo el tiempo. La mamá de Samantha dijo que Catherine Prescott está casada con su empresa, no con su hija. Ray dejó el tenedor.
Eso tampoco es muy bonito. Vea. Lo sé. Solo te cuento lo que oí. Ella volvió a sus espaguetis. ¿Arlo se va de nuestra escuela? No lo sé, cariño. Quizás. Pero Arlo no se fue. Ray vio el aviso en el escritorio de Cunningham a la mañana siguiente mientras vaciaba la basura. Una oportunidad más. En periodo de prueba. Informes de comportamiento semanales requeridos. Alguien había movido hilos. Alguien con suficiente dinero e influencia para hacer que un director reconsiderara su decisión. El lunes siguiente, Ray estaba limpiando el aula de arte después de clases cuando oyó el estruendo. Encontró a Arlo en el rincón más alejado, rodeada de frascos de pintura volcados, con las manos y el uniforme cubiertos de manchas azules y rojas. Respiraba con dificultad, con los puños apretados a los costados, mirando el desastre como si no pudiera creer lo que había hecho. Ray dejó la fregona y se acercó con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. ¿Estás bien? Ella no respondió. Tenía la mandíbula tensa, los ojos brillantes de lágrimas. Era evidente que se negaba a rendirse. Se agachó y empezó a recoger los botes de pintura, revisando cada uno en busca de grietas. La mayoría había sobrevivido a la caída. La pintura derramada ya empezaba a secarse en el suelo de linóleo. Un caos de colores primarios al estilo Jackson Pollock. Esto va a requerir un poco de esfuerzo, dijo con naturalidad. ¿Sabes que funciona mejor con la pintura acrílica? Silencio. Agua tibia y jabón para platos. La mayoría piensa que se necesita algún producto químico sofisticado. Pero 9 de cada 10 veces, agua tibia y jabón para platos son suficientes. La miró. ¿Quieres ayudar? Ella lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Ray se levantó y fue a su carrito, sacó un cubo y 2 cepillos de fregar. Llenó el cubo con agua tibia del fregadero del taller de arte, añadió un chorrito de jabón para platos y se lo llevó a donde ella estaba. Le ofreció uno de los cepillos. Ella lo tomó despacio, como si fuera una trampa. Trabajaron en silencio un rato, frotando las manchas de pintura. Ray le enseñó a trabajar en círculos, a aplicar presión sin que la pintura penetrara más en el suelo. El olor a jabón y pintura fresca llenó la habitación, y poco a poco el color empezó a desvanecerse, arremolinándose en el suelo. El agua formaba cintas turbias. Mi mamá me va a matar, dijo Arlo finalmente. Su voz era débil, de menos de 10 años. Por derramar pintura, por volver a equivocarme, por hacerla quedar mal. Frotó con más fuerza una mancha roja particularmente difícil. Tenía que venir a la escuela hoy. Tuvo que cancelar 3 reuniones. Me dijo de camino aquí que esta era mi última oportunidad, que si no me portaba bien, me iba a mandar a un internado en Suiza. Ray siguió frotando. ¿Qué te parece? ¿Suiza? No quiero ir a Suiza. No quiero ir a ningún lado. Su voz se quebró. Solo quiero. No terminó. El pincel se le cayó de la mano y golpeó el cubo. Y entonces se echó a llorar. Lloró de verdad. Lloró con lágrimas que le sacudían todo el cuerpo. Se presionó las manos contra la cara como si pudiera contener la emoción, pero aún así salió, cruda y desesperada. Ray se sentó sobre los talones. Todos sus instintos le decían que se acercara, que le ofreciera consuelo, como lo haría con Bailey, pero sabía que no debía. Ella no era su hija. Era la hija de Catherine Prescott. Y había reglas sobre estas cosas, límites invisibles que la gente como él no cruzaba. Así que simplemente se sentó allí, dándole espacio sin dejar de estar presente. Esperó hasta que lo peor pasó, hasta que su respiración se normalizó y bajó las manos de su rostro. No debería llorar, dijo con voz ronca. Mamá dice que llorar es para la gente que no sabe cómo resolver sus problemas. Ray pensó en todas las veces que había llorado en los meses posteriores a la muerte de su esposa. La noche que pasó en el baño con la
Ducha abierta para que Bailey no lo oyera. La forma en que el dolor lo asaltaba en medio del supermercado o mientras doblaba la ropa. Repentino y abrumador. Tu madre se equivoca en eso, dijo. En voz baja. A veces, llorar es lo que nos da la fuerza suficiente para resolver nuestros problemas. Es como vaciar un cubo para que quepa algo más. Arlo lo miró, sus pálidos ojos escrutando su rostro. ¿Qué llevas en la lonchera? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué? La lonchera. Que está en tu carrito. Siempre llevas 2 almuerzos. ¿Para quién es el segundo? Para mí. Hija. Bailey. Está en 3er grado aquí. Algo cambió en su expresión. Le preparas el almuerzo a tu hija todas las mañanas. ¿Y si no le gusta lo que le preparas? Entonces me lo dice y le preparo algo diferente al día siguiente. Arlo volvió a tomar el cepillo de fregar. Su movimiento ahora era más lento. Mi mamá tiene un chef. Él me prepara el almuerzo y lo guarda en un recipiente térmico especial, que mantiene todo a la temperatura adecuada. Siempre se ve perfecto, como de revista. Pero yo, no. Se detuvo. Normalmente lo tiro. Terminaron de limpiar el piso en silencio. Cuando desaparecieron los últimos restos de pintura y el agua del cubo se tornó de un gris turbio, Ri se levantó y le ofreció una toalla de papel húmeda para limpiarse las manos. Ella la tomó, frotándose la pintura de los dedos. Gracias, dijo tan bajito que casi no la oyó. De nada. Se marchó sin decir una palabra más, sus zapatos chirriando levemente contra el suelo húmedo. Ri la vio irse y luego retomó su rutina, empujando su carrito por los pasillos vacíos mientras la luz del atardecer se filtraba oblicuamente por los altos ventanales. Durante las 2 semanas siguientes, Ri se fijó más en Arlo. No porque ella lo buscara, sino porque una vez que veías a alguien, era difícil volver a no verlo. Siempre estaba sola. Mientras otros estudiantes se agrupaban entre clases, Arlo caminaba sola, con la mochila colgada de un hombro y una expresión cuidadosamente neutral. A la hora del almuerzo, se sentaba en un extremo de la mesa, picoteando su comida, perfecta para una revista, antes de tirar la mayor parte a la basura. Le recordaba a Rey a una gata salvaje que solía vivir en el callejón detrás de su edificio. Defensiva y propensa a atacar, pero en realidad solo asustada y hambrienta de algo que no podía identificar. Fue Bailey quien hizo la primera conexión real. Rey estaba limpiando las ventanas de la cafetería un jueves por la tarde cuando las vio en el patio. Bailey y 2 de sus amigas intentaban saltar a la cuerda y Arlo estaba sentada sola en un banco a unos 6 metros de distancia, observándolas. Bailey les dijo algo a sus amigas y luego se acercó a Arlo. Rey no pudo oír lo que dijo, pero vio la expresión de sospecha de Arlo, la forma en que negó con la cabeza. Bailey insistió, señalando la cuerda. Y finalmente, Arlo se puso de pie, con movimientos vacilantes. Saltaron a la cuerda, o al menos lo intentaron. Ambas chicas eran pésimas, tropezaban con la cuerda. Más que saltar. Y después del tercer intento fallido, se miraron y se echaron a reír. Una risa genuina, de esas que las doblan de la risa y las dejan sin aliento. Rey sonrió y volvió a sus ventanas. Después de eso, los vería juntos. Más a menudo. Nunca en el edificio de aulas, donde los alumnos mayores podrían darse cuenta, sino en el patio durante el tiempo libre o en el campo de juego después de clase. Bailey le enseñó a Arlo a jugar al 4 cuadrados. Arlo le enseñó a Bailey a trenzar el cabello. Cosas sencillas, cosas fáciles. De esos momentos de la infancia que deberían haber pasado desapercibidos, pero que, por alguna razón, no lo hicieron. El cambio en Arlo fue gradual pero innegable. La tensión en sus hombros disminuyó. Sonreía más, discutía menos con los profesores. Seguía sin sentarse con los demás alumnos a la hora del almuerzo, pero dejó de
Tirar la comida. Pequeñas victorias. Ri no intervino. Se mantuvo en segundo plano, haciendo su trabajo, observando desde la periferia como siempre. Pero, se dio cuenta. No pudo evitar darse cuenta. 3 semanas después del incidente de la pintura, Ri estaba fregando el pasillo frente a la oficina de administración cuando oyó que lo llamaban. Levantó la vista y vio al director Cunningham de pie en la puerta y, a su lado, a una mujer a la que Ri reconoció de la recogida de los niños, la señora Ashford, presidenta de la AMPA y madre de 2 alumnos del curso de baile. Sr. Sullivan. ¿Podríamos hablar un momento? El tono de Cunningham era profesionalmente neutral, pero algo en su expresión le revolvió el estómago a Ri. Dejó su tarjeta en el pasillo y lo siguió a la oficina. La señora Ashford cerró la puerta tras ellos con un suave clic que presagiaba algo malo. Señor Sullivan, comenzó Cunningham, acomodándose en su silla e indicándole a Ri que se sentara también. Hemos recibido algunos informes que nos preocupan. Ri se sentó. ¿Qué tipo de preocupaciones? Varios miembros del personal han notado que ha estado pasando tiempo con Arlo Prescott, hablando con ella, permitiéndole ayudarle con su trabajo. Derramó pintura en el aula de arte. Le enseñé a limpiarla. Sí. Bueno, Cunningham. Intercambió una mirada con la señora Ashford. También hemos oído que su hija Bailey ha estado jugando con Arlo en su tiempo libre. Son amigas. Ri mantuvo la voz firme. ¿Eso es un problema? La señora Ashford se inclinó hacia adelante, con una expresión de preocupación como la de alguien que practica esa expresión frente al espejo. Señor Sullivan, debemos cuidar las apariencias. Arlo Prescott es una niña con muchos problemas, de una familia muy prominente. Su madre ha sido muy clara sobre sus expectativas respecto a cómo deben manejarse las situaciones que involucran a Arlo. Tenemos protocolos establecidos, límites profesionales que deben mantenerse. No he cruzado ningún límite, dijo Ri. Ayudé a una niña a limpiar un desastre. Mi hija hizo un amigo. Son cosas normales. Quizás normales en otros contextos, pero la Academia Pinnacle tiene sus normas. La sonrisa de la señora Ashford fue tenue. Debemos tener cuidado de que los padres no se lleven una impresión equivocada. Después de todo, usted se encuentra en una posición singular, siendo a la vez empleado y padre. Eso crea posibles complicaciones. La implicación flotaba en el aire entre ellos, tácita, pero clara. Conoce tu lugar. No te salgas de tu sitio. No dejes que tu hija se extralimite. Ri sintió algo caliente y punzante subirle por el pecho, pero lo reprimió. Enfadarse no ayudaría a Bailey. Nunca ayudaba a nadie. Lo entiendo, dijo, aunque no era cierto. ¿Hay algo más? Solo ten cuidado de ahora en adelante. El tono de Cunningham se había vuelto desdeñoso ahora que la parte incómoda había terminado. Eso es todo. Ri se levantó y salió de la oficina, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Le temblaban las manos. Agarró el mango de la fregona y empujó el carrito por el pasillo. Tenía la mandíbula tensa. Esa noche, le dijo a Bailey que debía tener cuidado al jugar con Arlo. No le explicó por qué. No le contó sobre la reunión con Cunningham y la señora Ashford. Solo dijo que a veces los adultos complicaban las cosas sin ninguna buena razón. Bailey lo miró con esos ojos oscuros y penetrantes que veían demasiado. Para una niña de 8 años. Porque Arlo es rica y nosotras no. Porque la gente tiene reglas sobre quién pertenece a quién. Y a veces esas reglas son estúpidas, pero aún así tenemos que vivir con ellas. Eso no es justo. No, cariño. No lo es. Bailey se quedó callada durante un largo rato, jugueteando con el borde de su mantel individual. ¿Puedo seguir siendo su amiga cuando nadie nos ve? Ri pensó en todas las maneras en que debería decir que no. Todas las
Razones prácticas y sensatas para mantener la distancia entre su hija y la problemática hija de un multimillonario. Todas las maneras en que esto podría salir mal. Sí, dijo. Pueden seguir siendo amigas. Bailey sonrió. Y volvió a sus deberes. ¿Y Ray? Se preguntó cuando había decidido exactamente que hacer lo correcto era más importante que ir a lo seguro. La semana siguiente, Ray llegó al colegio y encontró a Catherine Prescott esperándolo en el pasillo de servicio. Estaba apoyada contra la puerta de su armario, aún con el abrigo puesto, y por una vez, con el móvil en la mano. Ni siquiera había amanecido. Señorita Prescott. Ray detuvo su carrito, repasando mentalmente todo lo que podría haber hecho mal. ¿Puedo ayudarla en algo? Lo observó durante un largo rato, con sus ojos pálidos indescifrables. Quiero saber qué está haciendo con mi hija. Señora, no se haga la tonta, señor Sullivan. El director Cunningham me informó de que ha estado interactuando con Arlo, que su hija ha estado pasando tiempo con él. Tiempo con ella. Quiero saber por qué, dijo Ray, apretando la mandíbula. Mi hija hizo una amiga. Ayudé a una estudiante a limpiar un desastre. Eso es todo. Eso es todo. Catherine repitió las palabras, como si las estuviera poniendo a prueba para detectar mentiras. No quieres nada. No estás buscando nada. Un mejor puesto. Una beca para tu hija. Una compensación para que te calles sobre la historia del soba que te contó Arlo. La acusación le cayó como un balde de agua fría. Ray sintió que se le calentaba la cara. No, señora. No quiero nada de usted. Todo el mundo quiere algo de mí, señor Sullivan. Así es como funciona el mundo. Así que, perdóneme si soy escéptica sobre su altruismo. Cree lo que quiera. Ray intentó apartarla para ir a su armario, pero no me interesa. Jugar al juego que usted cree que es este. Ella le agarró del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Aléjate de mi hija. Ray bajó la mirada hacia su mano sobre su manga, luego volvió a mirarla a la cara. ¿O qué? O me aseguraré de que tú y tu hija se queden sin plaza en esta escuela. No creas que no puedo. No creas que no lo haré. Soltó su brazo y se alejó, sus tacones resonando contra el suelo de cemento del pasillo de servicio. Ray se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza hasta que el sonido se desvaneció, y se encontró de nuevo solo con los productos de limpieza y la tenue luz fluorescente. Debería haberse sentido intimidado. Debería haber sido lo suficientemente inteligente como para retroceder, para decirle a Bailey que el tiempo de juego con Arlo Prescott había terminado, para regresar a su cómoda invisibilidad. Pero lo único que sintió fue ira y algo más profundo, una certeza visceral de que todo lo que Catherine Prescott acababa de decir demostraba exactamente por qué su hija estaba tan desesperadamente sola. Ray se puso a trabajar. Limpió los pasillos, repuso los suministros de los baños y pulió los accesorios de latón hasta que brillaron. Y cuando vio a Arlo en el patio a la hora del almuerzo, sentada en su banco habitual con esa expresión cautelosa y neutral, no apartó la mirada. El punto de quiebre llegó un viernes a finales de octubre. Ray estaba limpiando el gimnasio después del entrenamiento de baloncesto cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Bailey. Llamaba desde la guardería. Papá. Su voz estaba quebrada por las lágrimas. Algo le pasó a Arlo. Sintió un escalofrío. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, pero Arlo se escapó. Discutió con su mamá y simplemente salió corriendo. Nadie sabe dónde está. Ray cerró los ojos. ¿Dónde la vieron por última vez? En la oficina principal. Pero papá, creo que sé dónde podría estar. 20 minutos después, Ray encontró a Arlo justo donde Bailey había adivinado. En el pequeño almacén detrás del escenario del auditorio, el que se suponía que estaba cerrado con llave pero nunca lo estaba. El que Bailey le había mostrado una vez cuando lo ayudaba a cargar suministros. Arlo estaba acurrucada en un rincón detrás de una pila de decorados viejos,
con las rodillas pegadas al pecho y la cara entre los brazos. Rhys se sentó en un taburete salpicado de pintura cerca de la puerta, dándole espacio. Tu mamá te está buscando. Está muy preocupada. No está preocupada. Está enojada. La voz de la voz se apagó. Siempre está enfadada. Los padres tienen derecho a ser ambas cosas. No sabes cómo es. No sabes nada. Tienes razón. No lo sé. Rey se recostó contra la pared. Pero sé lo que es tener miedo y estar solo. Y sé que huir y esconderse en trasteros no soluciona nada, aunque a veces parezca la única opción. Silencio, luego apenas audible. Quiere mandarme a un internado. Tenía los folletos en su coche, Suiza. Justo como amenazó. Dijo que eso era lo que iba a hacer. No tenía que decirlo. Vi los folletos. Arlo levantó la cabeza, con la cara enrojecida por el llanto. No me quiere. Nunca me quiso. Yo fui solo algo que pasó. Y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. Las palabras eran demasiado maduras para una niña de 10 años, sacadas de conversaciones de adultos. Rey escuchó la conversación a través de las puertas cerradas. Sintió un nudo en la garganta. No conozco muy bien a tu madre, dijo con cautela. Pero sé lo que veo. Y lo que veo es a alguien que también tiene miedo. Alguien que no sabe cómo arreglar lo que está roto entre ustedes dos. Así que sigue intentando solucionarlo con dinero y soluciones, esperando que algo funcione. Eso no es una excusa. No, no lo es. Pero quizás sea una explicación. Rhys se levantó y se acercó, agachándose para quedar a su altura. ¿Quieres saber la verdad? Tu madre vino a verme la semana pasada. Amenazó con que nos expulsaran a Bailey y a mí de esta escuela si no me alejaba de ti. Los ojos de Arlo se abrieron de par en par. Lo hizo. Lo hizo. ¿Y sabes por qué? Porque está aterrorizada. Aterrorizada de perderte y no sabe cómo evitarlo. Aterrada. De que un conserje y una niña de 8 años puedan hacerte sonreír cuando ella no puede. No se trata de que seas mala, estés rota o no te quieran. Se trata de que ella no sabe cómo ser lo que necesitas. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? La pregunta salió entre sollozos. No sé cómo hacer que me vea. Quizás deberías dejar de intentar. Que te vea y empezar a dejar que vea quién eres en realidad. Incluso las partes desordenadas, tristes y llenas de ira. Arlo se secó los ojos con el dorso de la mano. No quiere ver esas partes. Entonces ese es su problema, no el tuyo. Rey se puso de pie. Pero aún así tienes que hacerle saber que estás a salvo. Vamos, te acompaño a la oficina principal. Dudó un instante. Luego, se incorporó lentamente y se puso de pie. Caminaron por el auditorio vacío, sus pasos resonando en el cavernoso espacio. Rhys abrió la puerta que daba al pasillo principal. Y allí estaba Catherine Prescott, de pie en medio del pasillo con 3 profesores y el director, con el teléfono pegado a la oreja, el rostro pálido. Vio a Arlo y se quedó completamente inmóvil. Luego se movió, acortando la distancia entre ellas en segundos, cayendo de rodillas frente a su hija. Oh, gracias a Dios, susurró. Gracias a Dios que estás bien. Extendió la mano hacia Arlo, pero se detuvo, con las manos flotando inseguras en el aire entre ellas. Arlo permaneció rígida, con la expresión cuidadosamente inexpresiva. El momento se alargó, doloroso y frágil. Entonces Catherine hizo algo que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Bajó las manos y simplemente miró a su hija. La miró fijamente con una expresión cruda y vulnerable. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. Lo siento mucho, cariño, por todo. Algo se resquebrajó en la expresión impasible de Arlo, y su barbilla tembló. Tienes folletos. Lo sé. Lo sé. La voz de Catherine
Sonaba ronca ahora. Pensé que si encontraba el lugar adecuado, la escuela adecuada, el programa adecuado, todo se arreglaría. Eso te haría feliz. Pero eso no es lo que necesitas, ¿verdad? Arlo negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué necesitas? Dímelo. Por favor, dime. ¿Qué necesitas? Porque ya no sé qué pensar y estoy harta de equivocarme. El pasillo se había quedado en silencio. Los profesores se habían alejado, dándoles espacio. Pero Rey podía verlos observando. Junto con Cunningham y varios estudiantes que habían aparecido de distintas aulas atraídos por el alboroto. Era el tipo de momento del que se hablaría durante semanas, diseccionado, analizado y susurrado. Arlo miró a su madre, luego a Rey, y luego de nuevo a su madre. Necesito que almuerces conmigo, dijo con voz suave. Solo almorzar. No con un chef. Ni en un restaurante donde tengamos que ser perfectos. Solo almorzar como la gente normal. Catherine emitió un sonido entre risa y sollozo. De acuerdo, podemos hacerlo. Podemos hacerlo sin problema. Y necesito que dejes de trabajar todo el tiempo. Necesito que me recojas del colegio a veces y que no mandes a un chofer. Necesito que estés ahí. No solo tu ayuda, ni tu dinero, ni tus soluciones. De acuerdo. Y necesito que la voz de Arlo se quiebre. Necesito que dejes de decepcionarte conmigo todo el tiempo. Sé que me equivoco. Sé que no soy lo que querías, pero lo intento. Y no puedo seguir intentándolo si me ves como si fuera un problema más que tienes que resolver. Catherine extendió la mano de nuevo, y esta vez no se detuvo. Abrazó a Arlo con fuerza, escondiendo el rostro en el cabello de su hija. No eres un problema, susurró. No eres una decepción. Eres mi hija y te amo. Y he estado haciendo todo mal porque tengo miedo y no sé cómo hacer esto. Sin tu padre. Y lo siento muchísimo. Se quedaron así durante un largo rato, abrazadas en medio del pasillo mientras todos los demás fingían no mirar. Rey empezó a retroceder para darles privacidad, pero Catherine alzó la vista y lo miró. Señor Sullivan. Se puso de pie lentamente, con un brazo aún rodeando a Arlo. Gracias por encontrarla, porque se detuvo, como si luchara con algo. Por ver lo que yo no pude. Rey asintió. Solo necesitaba que alguien la escuchara. Sí. La voz de Catherine era suave. Ahora lo entiendo. Se volvió hacia Cunningham, que se había acercado con cautela. Tengo que llevar a Arlo a casa por el resto del día. Volveremos el lunes. Por supuesto, señorita Prescott. Tómese todo el tiempo que necesite. Catherine miró a Rey una vez más, y en esa mirada había algo que podría haber sido respeto, gratitud o el comienzo de la comprensión. Entonces, ella y Arlo caminaron juntas por el pasillo, con el brazo de Catherine rodeando los hombros de su hija y la cabeza de Arlo ligeramente inclinada hacia su madre. Rey las vio alejarse. Detrás de él, oyó el murmullo de la conversación que comenzaba de nuevo, el ritmo habitual del día escolar reafirmándose. Volvió a su carrito y su fregona, a la cómoda invisibilidad de su rutina. Pero algo había cambiado. Algo fundamental e irreversible. Durante las siguientes semanas, el cambio fue evidente. Catherine Prescott se presentó para recoger a Arlo, no un conductor. Asistió a las reuniones de padres y maestros y a su lugar en la escuela. Ri los veía a veces en el estacionamiento, sentados en el auto de Catherine conversando. Ninguno de los dos tenía prisa por irse. Arlo seguía sentándose sola en el almuerzo. Pero ahora Bailey se unía a ella, abierta. Más que en secreto. Otros estudiantes comenzaron a acercarse. Con timidez al principio, luego con más confianza a medida que Arlo demostraba que no iba a atacarlos. La feroz ira que la había definido comenzó a suavizarse en algo más amable, aunque nunca desapareció por completo.
Rey pensó que probablemente era bueno. La ira tenía su lugar. Podía ser útil cuando se canalizaba correctamente. Una mañana de lunes de noviembre, Rey estaba colocando su carrito cuando oyó pasos detrás de él. Se giró y vio a Catherine Prescott de pie allí, sosteniendo una taza de café en cada mano. «Buenos días, señor Sullivan. Le traje café, solo, con un terrón de azúcar. Espero que sea correcto». Rey miró fijamente la taza que le ofrecían. «¿Cómo lo supo?», le pregunté a su hija. La sonrisa de Catherine fue tímida. «Espero que no le moleste. Quería agradecerle. Como es debido y las flores me parecieron ridículas para un hombre y el dinero me pareció un insulto, dadas nuestras interacciones anteriores. Así que opté por un café en una conversación». «Sí. Tiene tiempo». Rey tomó el café. Era del sitio caro a 3 cuadras. El tipo de café que normalmente no se podía permitir. «Tengo tiempo». Se sentaron en el banco frente a la entrada principal, observando el tráfico matutino. La ciudad despertaba a su alrededor, pero allí, en esa pequeña burbuja, reinaba la tranquilidad. «Quiero ofrecerte un puesto», dijo Catherine. Tras un momento. «Aquí no, en la escuela de Prescott Industries. Tenemos una división de gestión de instalaciones que podría usar a alguien con tus habilidades y ética laboral. Mejor sueldo, beneficios, horario normal. Podrías ver a tu hija por las tardes». Rey tomó un sorbo de su café. «Es generoso, pero voy a decir que no». Ella lo miró sorprendida. «¿Puedo preguntar por qué?» «Porque me gusta mi trabajo. Me gusta la rutina, la tranquilidad. Y a Bailey le gusta ir a la escuela aquí. Si trabajara en otro lugar, perderíamos esa beca. Podría arreglarlo». «No». La voz de Rey fue firme. «Sin arreglos, sin trato especial, sin condiciones. No se trata de eso». Catherine guardó silencio un momento. «Entonces, ¿de qué se trata, señor Sullivan?» «Se trata de que mi hija tenga una amiga. Se trata de que su hija tenga a alguien que la escuche. Se trata de hacer lo correcto porque es correcto, no porque yo saque algo de ello». Él la miró. «¿Puedes? ¿Entiendes?». Sonrió, y su sonrisa era distinta a las demás. Menos fingida, más genuina. «Estoy aprendiendo». Terminaron su café en un cómodo silencio. Cuando Catherine se levantó para irse, se detuvo. «Arlo quiere saber si Bailey puede venir a cenar algún día. El sábado, si le viene bien. Nada del otro mundo, solo pizza y una película. Cosas de gente normal, como ella dice». Rey pensó en todas las razones por las que debería decir que no, en todas las maneras en que sus mundos no encajaban del todo, en todas las complicaciones que podrían surgir. Pero miró la expresión esperanzada de Catherine y pensó en los ojos intensos de Arlo y en la naturalidad de Bailey. Y de repente ninguna de esas razones le pareció importante. «El sábado me viene bien», dijo. La sonrisa de Catherine se ensanchó. «Bien. Gracias, Rey, por todo». Se fue y Rey volvió a su rutina. Pero mientras empujaba su carrito por los pasillos familiares, algo era diferente. Se sentía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Ese sábado, Rey y Bailey llegaron al ático de Prescott con una caja de galletas que Bailey había insistido en hornear. Aunque parecían un poco torcidas y las chispas de chocolate estaban distribuidas de forma irregular. El ático era todo lo que Rey había esperado. Ventanales del suelo al techo, muebles modernos que parecían incómodos, pero que probablemente costaron una fortuna. Arte en las paredes que no entendía, pero que suponía importante. Pero lo que le sorprendió fue la mesa de la cocina puesta con platos de papel y vasos de plástico, y la pila de cajas de pizza. En el centro, del que aún salía vapor. Catherine estaba allí de pie, con vaqueros y un suéter, con un aspecto más nervioso que nunca. «No sabía qué pizza pedir», admitió. «Así que pedí 5 diferentes.
¿Es demasiado? Probablemente sí. Está perfecta, dijo Ri. Y lo decía en serio. Comieron pizza y vieron películas de animación en un televisor, que ocupaba casi toda una pared. Arlo y Bailey se sentaron en el suelo, compartiendo una manta e intercambiando comentarios sobre los agujeros de la trama. Catherine se sentó en el sofá junto a Ray, riéndose de vez en cuando de las observaciones de la chica, relajándose gradualmente a medida que avanzaba la noche. En un momento dado, Catherine se inclinó y susurró: «No sé cómo hacer esto. Lo típico de ser madre. He estado improvisando toda mi vida». «Todos improvisamos», susurró Ray. «Ese es el secreto que nadie te cuenta». Cuando llegó la hora de irse, Arlo abrazó a Bailey para despedirse con la intensidad de quien había aprendido lo que significaba tener una verdadera amiga. Catherine acompañó a Ray y Bailey hasta la puerta, con la mano apoyada suavemente en el hombro de Arlo, como si ya fuera una costumbre. «Gracias por venir», dijo Catherine. «Nos dieron una oportunidad». «Gracias por recibirnos», respondió Ri. El lunes siguiente por la mañana, Ray preparó 3 almuerzos. Sándwiches de mantequilla de maní y mermelada cortados en triángulos para Bailey, sándwiches de pavó y queso envueltos en papel encerado para él, y sándwiches de jamón y queso suizo con mostaza y miel para Arlo, cortados en cuadrados, porque así, decía ella, que los sándwiches sabían mejor. Los vio en el almuerzo, los 3, sentados juntos en una mesa en el patio. Bailey, Arlo y otras 2 chicas de sus clases. Se reían de algo, con las cabezas juntas en esa forma tan cómplice que tienen los niños. Arlo levantó la vista y lo vio observándolas. Ella saludó con la mano y Ray le devolvió el saludo. Catherine Prescott seguía trabajando demasiado. Arlo aún tenía momentos en los que la ira la invadía. Bailey aún se desenvolvía en la compleja dinámica social de ser una estudiante becada en una escuela llena de riqueza heredada. Ri seguía limpiando los pisos de mármol y vaciando los botes de basura, permaneciendo prácticamente invisible para el mundo que lo rodeaba. Pero cada mañana, Ri preparaba 3 almuerzos. Y cada tarde, 3 loncheras vacías volvían a casa. Y de alguna manera, en el espacio entre esos 2 pequeños rituales, todo había cambiado. Una fría mañana de diciembre, Ray estaba limpiando el pasillo cuando oyó su nombre. Levantó la vista y vio a Arlo allí, abrigada con su abrigo de invierno, con la mochila colgada de un hombro. Era temprano, demasiado temprano para que los estudiantes estuvieran allí todavía. «Hola, señor Sullivan». «Buenos días, Arlo. Llegaste temprano. Mamá tenía una reunión temprano. Me dejó aquí de camino». Arlo cambió el peso de un pie al otro. «Quería preguntarte algo». «De acuerdo». «¿Cómo lo supiste?» Lo miró con esos ojos grises pálidos que veían demasiado. «Ese día que me encontraste detrás del escenario, ¿cómo supiste dónde estaba?» Ray se apoyó en su trapeador. «Bailey me lo dijo. Dijo que si tenía miedo y necesitaba esconderse, ahí es donde iría. Un lugar tranquilo donde nadie pensaría en buscar». Arlo asintió lentamente. «Ella me entiende». «¿Tu hija?» «Aunque somos muy diferentes, me entiende perfectamente. Eso es lo que hacen las amigas». «Sí». Arlo sonrió, y era una sonrisa que la hacía parecer de su edad, no mayor. «Le hice algo para Navidad. Todavía no está envuelto, pero quería enseñártelo». Sacó un pequeño diario de cuero de su mochila, de esos con cierre y encuadernación cosida a mano. La portada tenía grabados 2 nombres, Bailey y Arlo, entrelazados en un elaborado diseño. «Es un diario de amistad», explicó Arlo. «Podemos escribirnos, como si nos pasáramos notitas, pero mejor. Yo misma diseñé la portada». Ri tomó el diario con cuidado, pasando el pulgar sobre las letras grabadas. «Le va a encantar». «¿De verdad?» «Lo sé». Arlo sonrió radiante. Tomó el diario y lo guardó con cuidado en su mochila. «Gracias, señor Sullivan, por todo,
por no haberse rendido conmigo. Nunca pensé en rendirme contigo, Arlo. Eso nunca fue una opción. Ella lo abrazó entonces, rápido y con fuerza, y, enseguida salió corriendo por el pasillo hacia su aula, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Ri la vio marcharse y luego volvió a su trabajo. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse por los altos ventanales, pintando todo de tonos dorados. El edificio despertaba a su alrededor, las puertas se abrían, las voces resonaban, el caos habitual de un día escolar comenzaba a acumularse. Pero por un instante, en ese pasillo, reinaba el silencio. Ri empujó su carrito, las ruedas chirriaron levemente, la fregona dejó marcas limpias en él. Mármol. La misma rutina, el mismo edificio, el mismo hombre invisible haciendo el mismo trabajo invisible. Solo que ya nada era igual. Ri pensó que así era como debía ser.